con esta hermosa canción que acabamos de escuchar como introducción a este programa Caminamos Contigo, un programa que es muy conocido por muchos años. Hemos podido disfrutar de este programa donde creamos un espacio para eh, diálogos, donde llevamos el mensaje de la palabra de Dios a tantos hogares de nuestro país y también del exterior, porque hoy día con la tecnología uno puede llegar a todo el mundo con el mensaje de la palabra de Dios. Querido oyente, tal vez usted está en su vehículo manejando, tal vez trabajando en su taller, algunos en la cocina, preparando ya para el almuerzo, donde siempre esté. Estamos muy contentos porque has prendido la radio y hoy queremos disfrutar de nuevo 1 hora y media con este programa Caminamos Contigo. Hoy el compañero Milciades Romana está en la consola, el compañero Mario Enz está detrás de las cámaras. Y hablando de cámaras, no solamente en la radio, sino también usted puede ver y escucharnos por Facebook, el live. Así que es una posibilidad que hoy día la tecnología nos brinda. Y este programa no solamente puedes escuchar por la radio hoy, sino también se repite cada domingo a las 20 horas. No, si hoy no te da el tiempo para escuchar todo, ahí puedes escucharlo de nuevo. Y en todo caso, la app de Radio ZP30, ahí está grabado en el podcast. Ahí puedes escucharlo cuantas veces quieras y también la hora que dispongas para escucharlo con toda tranquilidad. Hay un número de la parte de la consejería, del departamento de consejería, que quiero dar para que usted pueda comentar sobre el programa. Usted puede también hacer sus turnos para conversar personalmente con un consejero. El 0984 777707. En este número usted va a encontrarse con personas profesionales que te pueden ayudar en la situación en la cual usted se encuentra. Este programa ya ha impactado muchas vidas y vuelvo a hablar un poco de la canción que hemos escuchado recién al principio, impactando vidas, soplando vidas. Soplando Vida realmente es una canción que a mí personalmente me impacta cada vez que la escucho. Y también hoy queremos con este programa ser una bendición para tu vida. Queremos tratar como siempre un tema, siempre preparamos temas con un mes de anticipación. Si usted de repente dice, bueno, a mí me gustaría que en esta hora se trate un tema que a usted le preocupa, entonces puede, a través de este número, puede darnos también la sugerencia para tratar diferentes temas. Hemos pasado el mes de agosto, que está conocido a nuestro querido Chaco con mucho viento norte. Realmente yo que estuve 31 años fuera del Chaco, tengo que volver a acostumbrarme para también disfrutar ese viento norte y no quejarnos de eso, sino que es algo positivo. También hay gente que le gusta mucho. Y entramos en septiembre un mes de mucho festejo, realmente un mes donde recordamos el Día del Pastor y hoy tenemos el privilegio de estar con un pastor. Yo soy pastor también, así que estamos entre pastores y muchas veces cuando estamos entre pastores hay que levantar la mano para ver quién habla, pero hoy no va a pasar esto. Y realmente mes de pastor, mes de la Biblia, mes de la juventud, de la primavera y qué más, hay mucho festejo para este mes. Y sin dar muchas vueltas más, quiero presentarles a nuestro invitado de hoy, el pastor Teo Unro, para muchos seguramente conocido. Pastor, bienvenido, y realmente para nosotros es un placer, un privilegio tenerle a usted aquí con nosotros. Para los oyentes que no le conocen a usted, me gustaría si usted podría presentarse, su familia, algo de su ministerio,
Entonces, bienvenido y el tiempo es suyo. Sí, muy buenos días también a usted y a todos los radio oyentes. Sí, yo soy pastor de profesión educador, entonces yo trabajé muchos años en el área de educación, especialmente en el área intercultural. Trabajé muchos años como profesor en Yalvesanga, primero en la escuela primaria y después en el colegio. Yalvesanga fui pastor por 9 años acá en la iglesia Hermanos Menonitas Filadelfia. Y en los últimos 7 años estuvimos en Asunción, donde yo estuve como director del campus Gutenberg de la Universidad Evangélica del Paraguay. Un tiempo muy especial para nosotros, trabajando con jóvenes universitarios, tener esa posibilidad de, a nivel universitario, hablarles también sobre la palabra de Dios y los principios bíblicos. Así que fue un momento muy especial en mi ministerio, en mi trabajo. Hace 2 años volvimos acá al Chaco. Yo entré en el copastorado de nuestra iglesia otra vez y en parte de mi tiempo estoy como asesor pedagógico para las escuelas vecinales acá en la zona de Filadelfia, acompañando a las escuelas como 1 de Mayo, de Cutla Rosa, la escuela en Ujrejlavos, acá Cacique Mayeto y algunas otras en las aldeas cercanas. Así que es una oportunidad especial que tengo de ir a las escuelas, visitar a los maestros en aula, tratar de ayudarles en mejorar la calidad de la educación, estar con los chicos. Así que para mí es un momento especial cada vez cuando puedo visitar a una escuela. Como muchos saben, mi esposa tuvo un ataque cardíaco el año pasado, cerebral el año pasado y falleció a fines de año. Así que este año estoy tratando de manejar mi vida sola. Tengo una hija casada en Neuland, así que eso es un poquito de mi vida. Gran parte de mi vida pasé en el área de educación con esa pasión por las misiones y por el trabajo en la iglesia. Qué bendición escuchar eso, y realmente la educación es algún área, y el que tiene la pasión por la educación realmente es algo desafiante, y hoy mucho más hoy día, pero también por otro lado un privilegio donde uno puede impactar vidas, especialmente vidas jóvenes que muchas veces no saben todavía su rumbo, no saben para dónde ir. Es un privilegio, y bueno, les deseo mucho ánimo también en este tiempo nuevo donde hay que manejarse solo después de haber estado casado. ¿Cuánto tiempo? Estuvimos casados casi 34 años. Wow. Y sí, lo que estamos así de, mucha gente no quiere estar casada, ya quiere divorciarse, pero lo que tuvimos un matrimonio y tenemos un matrimonio diferente, realmente disfrutamos de eso. Y realmente fuerza para también, me imagino que no es una cosa fácil de aprender a vivir solo, esos momentos solo, y también especialmente esa compañía que uno siempre ha tenido. Bien, pastor, hoy estamos con un tema realmente importante. Como festejamos también el mes de la Biblia, incluso hoy estuve escuchando los precios aquí en la librería están con un rebaje, así que el que quiera aprovechar, comprarse una buenísima Biblia puede hacerlo. A mí me tocó vender Biblias, comprar y vender por muchos años. Estuve en Orqueta y realmente es una bendición, y siempre me alegro cuando alguien dice yo quiero una Biblia y yo quiero una Biblia buena. Yo siempre suelo decir a la gente, bueno, si quieres una Biblia y si sos un cristiano, no vaya a mirar primero el precio, cómprate una Biblia que a vos te gusta, y que realmente te puede ser de mucha bendición. Hemos elaborado algunas preguntas, pastor, para usted, para ver que nos puedas compartir en cuanto a la Biblia,
Y entramos directamente en la primera pregunta: ¿cómo podemos estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios? Y yo diría que hay por lo menos dos motivos que nos dan esa seguridad. Primero es más bien un motivo personal, experimental, personas que leen la Biblia, personas que realmente aceptan las enseñanzas de la Biblia, experimentan una transformación de sus vidas. Entonces experimentan la verdad de la Biblia, y podemos tener muchos ejemplos de personas que han estudiado la Biblia, que han leído la Biblia, y a través del mensaje de la Biblia sus vidas han sido cambiadas. Entonces para mí eso es un motivo de poder decir, sí, la Biblia es lo que dice que es la palabra de Dios y que es la verdad, y que esa verdad cambia nuestras vidas. Pero se puede argumentar también en forma científica en cuanto a la verdad de la Biblia. Y para mí allí el fundamento es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no fue algo que sucedió en secreto, sino personas experimentaron al Cristo resucitado. Fueron los soldados romanos que en la mayoría de los casos no se durmieron cuando tenían la responsabilidad de cuidar por algo. Así que ese cuento de que los soldados cayeron o se durmieron cuando Jesús resucitó no es creíble. Los sacerdotes sabían que Cristo había desaparecido, que había resucitado. Los discípulos al inicio no lo creyeron, pero al visitar la tumba, al encontrarse con el Cristo resucitado, Pablo dice en una ocasión, 500 personas a la vez vieron al Cristo resucitado, y que la mayoría de estas personas vivían todavía cuando él escribió eso, así que eran testigos de la veracidad de lo que estaba escribiendo Pablo. Entonces la resurrección de Cristo es algo que no se puede negar. Y si Cristo resucitó, entonces lo que Él dijo es verdad, porque no cada día alguien resucita de los muertos. Entonces, si Cristo realmente resucitó, y si Él dice que la palabra de Dios es palabra de Dios, necesitamos tomarlo en serio. Y por otro, los escritos de la Biblia, que fueron escritos en los primeros 70 años después de Cristo, si tomamos el libro de Apocalipsis como quizás el último que fue escrito, se han encontrado muchos textos, fragmentos que se acercan mucho a esa edad o a ese tiempo en los cuales fueron escritos. Se ha encontrado textos enteros, se ha encontrado fragmentos de textos que se acercan una generación, quizás 12 generaciones a ese tiempo en el cual fueron escritos este texto. Y en el área científico, cuando algo más se acerca al tiempo original, más creíble es. Nosotros muchas veces decimos que lo que dijo Sócrates, lo que dijo Platón, es cierto, pero los escritos de ellos datan de muchos años más tarde que cuando ellos vivieron. Igual la gente argumenta que es cierto lo que ellos dijeron, pero los escritos de la Biblia se acercan mucho más al tiempo real en donde fueron escritos. Entonces científicamente se tiene que decir, sí, podemos tener una seguridad de que esos escritos de la Biblia realmente son ciertos.
Entonces, para mí, por lo menos estos dos argumentos, el científico, los escritos de la Biblia son científicamente mejor probados que muchos de los otros textos antiguos que hoy en día se usan en la escuela y se argumenta que son ciertos. Y después el motivo experimental, cuando leemos la Biblia, sentimos que Dios está hablando a nosotros y nos está cambiando. Sí, ese último yo apoyo totalmente. Cuando uno lee un libro, lo ha leído una vez, ya no lo quiere leer. Tal vez algunas partes para recordar, pero después no es que uno lo lee todos los días de vuelta, pero la Biblia es diferente. Cuando la Biblia misma dice que es palabra de Dios y es viva, eficaz, como la Biblia lo mismo lo testifica. Mucho se ha intentado de anular, o sea, de falsificar y de anular y decir, bueno, la Biblia no es cierta. Ahora, si uno toma un poco en cuenta tantos autores que tiene la Biblia y no se contradice, y las promesas, las profecías que se había escrito en el Antiguo Testamento se cumplieron y en el día de la muerte de Jesús, más de 30 profecías se cumplieron ese mismo día. Entonces, no hay nadie, ni un científico puede escribir eso, sino es el autor verdadero, detrás es Dios, ¿verdad? Y como dice el versículo de 2 Timoteo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada, quizás se puede argumentar que significa eso de inspirar, significa dictar palabra por palabra, o es más bien que el Espíritu de Dios está obrando en los autores, dándoles las palabras o los pensamientos correctos. Pero en todo caso, los libros de la Biblia, las palabras de la Biblia, son obras del Espíritu Santo en los autores de cada uno de los libros. Y por eso hay esa relación entre un libro y otro, ese hilo rojo, podríamos decir, que inicia en Génesis y termina en Apocalipsis, que va a través de toda la Biblia y habla de Dios, habla de Cristo, habla del ser humano que necesita un Salvador. Así que eso no podría ser netamente obra humana, sino es obra del Espíritu que ha obrado en los seres humanos. Dios se ha hecho hombre, dice en alguna parte, y eso podemos decir también en cuanto a la Biblia. Dios se ha manifestado de tal forma, usando la palabra para comunicarse con nosotros. Y es una forma de comunicación que podemos entender. Y sí, cuando Jesús dijo que mi palabra no va a seguir hasta el final, es interesante ver también cómo en tiempo de guerra, en todos esos difíciles años de Israel, donde se destrozó el templo, cómo Dios cuidó su palabra, que esto siguió. Yo tuve el privilegio de estar en Israel y nuestro guía, lo que estaba ahí, dijo que últimamente, o sea, muchos años, los científicos se basaron muy fuertemente en el tema de Pilatos. Pilatos, ellos no encontraron secuelas de él, huellas de él, y dijeron que la Biblia habla de eso, entonces es mentira porque no existió. Hasta que se encontró una placa donde estaba impreso su nombre, ¿verdad? Entonces ahí se calmaron de nuevo, ¿verdad? Entonces se ha intentado muchas veces de anular y no se puede anular la Biblia como tal. Y es viva y eficaz, así que oyente, si usted no tiene una Biblia en su casa, debería tenerla para leerla todos los días, porque es algo lo que nos llena de alegría. Justamente habíamos escuchado esa canción que dice sopla vidas. Bueno, sopla vidas cuando uno lee la palabra de Dios. Realmente es te llena un vacío que nada, ningún otro libro te va a llenar, ¿verdad? Qué lindo. Así que es muy claro que la Biblia es palabra de Dios y hasta hoy día los tiempos cambian, pero su palabra permanece. Ahora, ¿cuál es el concepto
de las personas, que las personas tienen acerca de la Biblia. Puede ser muy diverso, pero usted como pastor en todos esos años de experiencia, ¿cómo usted lo ha observado? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de la Biblia? Bueno, hay personas que abiertamente rechazan la Biblia y argumentan de que la Biblia es un libro antiguo, que quizás tiene buenas enseñanzas, pero es palabra netamente humana. Personas que no creen en los milagros, dicen que son cuentos que se inventaron, quizás tienen alguna verdad, pero no son hechos reales. Entonces, para muchas personas la Biblia es un libro antiguo que quizás habla de lo que pasó hace muchos años y comparte las experiencias de la gente de aquel momento, pero es algo netamente humano. En el contexto de la iglesia, sí, la mayoría decimos que la palabra de Dios o la Biblia es palabra de Dios, pero realmente tomarlo como palabra de Dios y como dijiste, palabra que da vida, palabra que nos da orientación, palabra que marca el rumbo de nuestra vida. Hay inclusive muchas personas en las iglesias sí lo toman como un libro que nos da buenas enseñanzas y si me da las ganas puedo leerlo y aceptar algunas cosas, pero que este libro realmente debería ser la base de nuestra Biblia, la base de nuestras decisiones, no solamente en el área espiritual, sino en las decisiones de trabajo, en las decisiones cómo manejamos nuestras finanzas, en el tema de las decisiones laborales. La Biblia debería ser la base porque es la palabra de Dios. Allí ya es un tema que a veces nos cuesta, que aunque leemos la Biblia, aunque escuchamos un mensaje cada semana, pero tomar la palabra y decir, bueno, la palabra de Dios dice tal y tal, y eso significa que necesito orientarme en base a eso. Eso ya es una decisión que cada uno tiene que hacer personalmente y decir, bueno, yo realmente quiero vivir según lo que me enseña la Biblia. Interesante, inclusive nuestra Constitución Nacional tiene muchos puntos que ha sacado de la palabra de Dios en cuanto a la familia y hasta la mayoría de los presidentes hacen el juramento encima de la Biblia, ¿verdad? Y eso es algo, previamente, antes, fuera del micrófono, estábamos compartiendo con el pastor la bendición, el privilegio que tenemos de tener nuestra Biblia, porque tantos países hoy día tienen prohibido, la gente no pueden leer abiertamente la Biblia, no se les quita, tienen que hacerlo escondido y hasta que tienen que ir a la cárcel y hasta que se le mata por leer la Biblia, ¿verdad? Y nosotros muchas veces, teniendo tanta libertad de tener la Biblia tan libremente, no damos esa importancia, lo que deberíamos dar, ¿verdad? No, y si pensamos en el mundo occidental, que ha sido influenciado muy fuertemente por la Biblia, si pensamos en todo el tiempo de la Reforma y los años anteriores a eso, los años después, entonces todo nuestro sistema jurídico, nuestro sistema educativo, nuestro sistema financiero, nuestro trato con la gente ha sido influenciado fuertemente por la palabra de Dios, todo el sistema democrático, el derecho del ser humano, la valoración del ser humano. Todo eso es en base a lo que enseña la Biblia. Lastimosamente hoy en día el mundo occidental quiere rechazar la enseñanza de la Biblia y hacer sus propias leyes y principios, pero ya sin la base bíblica. Y vemos y notamos lo que está pasando en todo el mundo occidental. Si todo un pueblo
deja de lado la Biblia, que Sí. su pensar, que sus valores, que sus relaciones, que su actuar cambia. Y lo que antes era importante, hoy ya no es importante. Sí, es interesante también cuando la misma gente que quiere negar la Biblia, que no es palabra de Dios, que no es lo que se dice, como que ellos también prohíben tanto la Biblia, porque si la palabra de Dios, o sea, la Biblia no es palabra de Dios, ¿por qué entonces le persiguen tanto, verdad? ¿Por qué le molesta que alguien te la lea, que alguien la tenga? Porque saben perfectamente que es palabra viva y eficaz, y saben perfectamente que esto influye en la gente, que la gente cambia en su vida, y el diablo detrás de eso quiere siempre hacer algo para que esta no se sigue leyendo. Eh, Habíamos hablado este lunes en nuestro programa en Alemán Dialecto el tema de cuán importante es hoy día cuando nos vamos hablando ahí a los cristianos, tanto sean católicos, evangélicos, cuán importante es también que nosotros cuando nos vayamos a la iglesia llevamos la Biblia, para que no solamente el pastor, porque tal vez esto ocurre más en nuestras iglesias alemanas, que de repente el pastor y unos líderes tienen la Biblia en la mano y el resto se va para escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿qué impacto yo estoy dando al llevar la Biblia? A mí me ocurrió varias veces cuando llevo la Biblia y me dice, ¿y vas a predicar? No, le dije, yo ya llevo así nomás la Biblia, ¿verdad? Entonces, no sé, pastor, ¿usted le ve alguna importancia de que nosotros como cristianos llevemos la Biblia en mano, especialmente cuando nos vamos a un evento, o sea, a la iglesia especialmente? Y por lo menos en el sentido de que podemos seguir cuando el pastor lee el texto de la Biblia sobre el cual va a predicar. Nosotros tenemos la Biblia a mano, podemos seguir la lectura del texto, aunque hay diferentes versiones de la Biblia, diferentes traducciones, y a veces es un poco difícil seguir la lectura de la Biblia porque quizás el pastor justamente tiene otra Versión. traducción que yo tengo en mi mano y necesito concentrarme para seguir la lectura, pero igual lo tengo a mano, puedo subrayar versículos importantes, puedo releerlo en casa, puedo sí, analizar, evaluar si lo que el pastor está explicando realmente figura así en la Biblia. Puedo hacer el estudio yo mismo en casa, tomar un diccionario, analizar palabras que usó el pastor. Entonces no solamente escucho lo que me explica el pastor, sino yo mismo, teniendo la Biblia a mano, puedo seguir, puedo subrayar, puedo estudiar el texto y esto me ayuda para profundizar esa enseñanza y no depender solamente para que el próximo domingo el pastor me hable otra vez, sino que entre semana yo mismo estoy en comunicación con la palabra de Dios, en comunicación con Dios, el Espíritu me habla y la palabra de Dios llega a ser parte de mi vida, que no es solamente algo que yo escucho el domingo en una predicación, sino yo tomo la Biblia y la Biblia llega a ser parte de mi vida diaria, leyendo textos, escuchando canciones que hablan de textos bíblicos, subrayando versículos. En mi Biblia en alemán que suelo usar en casa está todo subrayado. Cuando busco un texto ya necesito buscar nomás las partes subrayadas para encontrarlo más rápido. Las hojas ya están todos así medio rotas, pero es la forma de usar la Biblia, no es un documento para el archivo, sino es algo que debería estar por todas partes y cuanto más lo uso, más se lo va a notar también que es un libro que se está usando mucho. Así es, pastor, y qué interesante la conversación. Y queremos escuchar una canción para seguir después hablando más sobre el tema de la relevancia de la Biblia hoy en día. Estamos aquí con el pastor Theo Unruh,
con el tema la relevancia de la Biblia en nuestros tiempos, un programa de Caminamos Contigo que usted puede ver también por Facebook, escuchar, se repite los domingos a las 20 horas y también lo puede escuchar el momento que usted quiera por la app de ZP30 y ahí está grabado en el podcast, ahí usted puede escucharlo cuando usted disponga de tiempo. Así que gracias por haber prendido la radio, gracias por estar atento por este programa y realmente estamos con un tema, pastor, que realmente es relevante cuando hablamos de la Biblia y justamente habíamos hablado del concepto que tiene la gente y usted dijo algo muy importante al final de subrayar. Yo nunca me olvido cuando yo me había convertido recién, mi Biblia no tenía ni un solo versículo subrayado porque yo había crecido con este concepto de que la Biblia es algo sagrado y no se pinta ahí, no se... Tal vez hay más personas que piensan así, ¿verdad? Pero el evangelista que predicó aquella vez nos animó mucho a subrayar, dijo, subrayen los versículos si quieren hacer un dibujo que les identifica con algo. Y a partir de ahí lo hice. Me costó mucho al principio porque había crecido con este concepto, ¿verdad? Y hablando también de este tema de que la Biblia muchas veces se quiso negar, que no es cierto. Muchas veces las anécdotas nos ayudan. Hace poco estuve leyendo sobre un caso de un enfermo cristiano, tuvo que internarse y al internarse lo primero lo que hizo, sacó su Biblia de su bolso, lo puso sobre la mesa y el doctor jefe del hospital lo mira y dice, reconociendo que era la Biblia, dijo, perdón señor, dice, este libro viejo que usted saca, ¿por qué usted lo trae? ¿Usted cree ese es un libro mentiroso? Y dice el paciente, no, pero eso tenemos que ver primero por qué es mentiroso. Sí, yo le leo y siempre lo he leído. Y le dice, yo te puedo comprobar que es mentiroso. ¿Y cómo? Decime cómo. Entonces él dice, yo soy médico, he hecho muchas cirugías y en esa Biblia, en las primeras páginas, lo empieza a mentir porque dice que Dios sacó una costilla de Adán y lo hizo de esa costilla a la mujer. Entonces significa que el hombre tendría que tener una costilla menos que la mujer. Y yo que he abierto tantos cuerpos, nunca lo he encontrado eso. Entonces, como siempre, Dios a sus hijos da la sabiduría. Este hombre le dice, bueno, yo te voy a dar otro ejemplo. Supongamos que viene un hombre aquí en el consultorio tuyo, bueno, tiene problema con su rodilla, debes amputarle una pierna. Le amputas la pierna, él después de curarse se va a su casa con una sola pierna. Se encuentra de nuevo con su esposa y le nace un hijo de este hombre con una pierna. Decime, doctor, ¿con cuántas piernas va a nacer el bebé? Entonces, pues Adán habrá tenido una costilla menos, pero no la gente que nace después, ¿verdad? Entonces el doctor tuvo que reconocer que es cierto, que nunca había pensado en eso, ¿verdad? O sea, siempre Dios da la sabiduría a sus hijos para defender su palabra. Y habíamos hablado, la última pregunta, sobre el concepto que tiene la gente de la Biblia. Hoy día también la gente puede tener, y deberíamos de repente entrar en ese tema, pastor, cuando hoy día se puede tener en el celular la Biblia, en mucha gente joven especialmente tal vez, lo que más lo tiene en su celular que en una Biblia así. Yo personalmente lo tengo en mi celular también, pero me siento más identificado y me siento mejor si si puedo tocar la Biblia donde tengo el subrayado, marcado, lo que se puede también en el celular. Ahora, ¿qué implica cuál es la diferencia? Si yo no tengo una Biblia así físicamente en papel, solamente lo uso en el celular, ¿qué podrían ser algunos peligros en eso? Por uno yo diría que es un tema de costumbre. Personas en nuestra edad
que pasamos ya la primera parte de la vida y estamos en la segunda parte, estamos demasiado acostumbrados al papel todavía. Entonces, si no tenemos la Biblia física a mano, entonces creemos que no tenemos realmente la Biblia a mano. Así que yo también personalmente prefiero tener la Biblia física. También cuando me voy a la iglesia llevo la Biblia física en vez de tenerlo en mi celular. Los jóvenes de hoy tienen toda la información importante en su celular, entonces muchos prefieren buscar los textos bíblicos que se está leyendo y los siguen desde el celular, lo leen desde el celular. Creo que tiene sus ventajas en el sentido de que los jóvenes siempre lo tienen a mano y son rápidos también, ¿verdad? Cualquier momento lo pueden sacar y sacar un texto bíblico. Quizás la desventaja es no lo pueden pueden marcarlo también con diferentes colores si lo tienen en el celular. Sí. Pero si la posibilidad de memorizar textos es lo mismo si lo uso en el celular o si lo uso con mi Biblia, leyéndolo cada día, memorizando. Son quizás temas a discusión. Yo sé que los jóvenes de hoy se manejan mucho mejor con el celular que yo. Yo prefiero usando la Biblia física, pero no puedo prohibir a un joven que lo haga desde su celular si él dice eso me ayuda más. Yeah. Entonces quizás eso sería una respuesta. Es muy cierto, pastor. La desventaja también es que muchas veces, me propongo, quiero leer la Biblia, pero ahí salta un mensaje y ahí eso es otra desventaja, pero como ya dijo el pastor, muchas veces los jóvenes son mucho más rápidos en tecnología, ellos rápido encuentran y lo importante es leer la Biblia, que la lea, que la practiquen, ¿verdad? Y otra pregunta, pastor, ¿qué es el propósito que tiene la Biblia para nosotros en nuestro tiempo? Que no solamente en nuestro tiempo, siempre lo ha tenido, ¿verdad? Pero en nuestro tiempo ahora, ¿cuál es el propósito? Quizás el versículo de 2 Timoteo 3:16 nos da una respuesta a esto. Dice que la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la Biblia, como ya dijimos, es palabra viva. Dios nos habla a través de su palabra. Dios se ha manifestado a nosotros por medio de la palabra escrita. Ha usado el lenguaje humano para manifestarse a nosotros. Entonces es una forma como Él se hizo hombre, usando el lenguaje humano para comunicarse con nosotros. Y como dice acá en este versículo, para enseñarnos, para redarguir, para corregir y para instruir a las personas. Y después dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Entonces yo diría, la palabra de Dios con todo eso de corregir, de enseñar, formarnos a nosotros mismos, enseñar lo que significa vivir según vivió Jesús. Y eso es el objetivo nuestro, de estar cada vez más parecido a Cristo. Y cuanto más leemos la Biblia, más aprendemos y entendemos cómo vivió Jesús, cómo nos enseña la Biblia, y eso nos ayuda para formar nuestro carácter, para formar nuestra forma de pensar, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios,
para evaluar lo que sucede en el mundo desde la perspectiva de Dios, no aceptar simplemente lo que nos cuentan los medios de comunicación, sino evaluarlo, analizarlo a través de la palabra de Dios. Así que en primer lugar la Biblia tiene el propósito de formar nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de actuar, cambiar nuestro carácter para ser semejantes a Cristo cada vez más. Y después dice acá, prepararnos para toda buena obra. Entonces la Biblia nos enseña cómo amar, cómo servir a nuestro prójimo, cómo manejar nuestras finanzas, cómo amarnos mutuamente, cómo perdonar, y todas estas buenas obras, así decir, la forma como nos relacionamos con el prójimo, la forma como nos movemos en el lugar de trabajo, cómo nos movemos en la calle. La Biblia nos enseña las buenas intenciones de Dios con nuestra vida. Muchas veces quizás vemos que la Biblia nos prohíbe todas las cosas buenas y solamente tiene cosas que dice que no debemos hacer, pero en realidad la Biblia quiere enseñarnos a vivir según la voluntad de Dios, y eso recién nos hará realmente felices y nos hará posibles vivir según la voluntad de Dios y según el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Sí, realmente es muchas veces la gente cuando hablan de la Biblia prohíbe esto, prohíbe aquello, pero realmente la Biblia, el propósito, como usted mismo lo dijo, es instruirnos y sobre todo es la salvación, ¿verdad? Donde el propósito sigue siendo esas, y hablando de eso, esos días estamos en campaña evangelística aquí con el evangelista William Sabaski. Aprovecho ese tiempo para invitar también a la gente en el barrio Boreal. Estamos hoy la última noche y el próximo fin de semana a partir de jueves, viernes, sábado vamos a estar en el barrio Amistad, y la entrada es totalmente gratuita y libre, entonces usted puede estar ahí escuchando también la palabra de Dios y sobre todo ese punto tan importante que es que Cristo quiere darnos salvación. Cuando hablamos salvación, ¿salvar de qué? Es salvar de la perdición, porque también la Biblia es clara que hay dos caminos, y estos están en toda la palabra escrita, que hay dos caminos, y Dios nos da esta vida aquí en la tierra para prepararnos, ¿verdad? Y todo encontramos en la Biblia. Muchas veces he dicho, como pastor me ha tocado muchas prédicas, y de hecho no hay cosas que no habla la Biblia que necesitamos saber, ¿verdad? Es científica, y como Dios en aquel tiempo ya sabía, o sea, como es Dios quien está detrás de eso, ya se dijo cosas científicas que nadie supo todavía hoy, ¿verdad? Entonces, querido oyente, si usted tiene una Biblia, tiene un propósito, la Biblia tiene un propósito para usted, como hemos escuchado, usted puede encontrar enseñanzas, cómo vivir, cómo amar, cómo comportarse. No es una Biblia que prohíbe todo, sino, claro que nos indica cosas que no debemos hacer. Es muy, muy cierto, pero eso no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es guiar nuestra vida, guiar. Si tomamos, por ejemplo, los 10 mandamientos, si leemos esos 10 mandamientos, quizás recibimos la impresión, bueno, no robes, no digas la mentira, no hagas eso, no hagas aquello. Y pensamos, bueno, Dios nos prohíbe todo lo que es alegría, lo que es tener una vida fácil. Pero en realidad esos 10 mandamientos nos ayudan para vivir en comunión con otras personas, nos permiten vivir una vida digna, una vida en relación con otras personas.
En otras palabras, siguiendo los 10 mandamientos, allí recién hace la vida posible acá en la tierra, en una comunidad. Porque si cada uno hace lo que quiere, es imposible vivir en comunidad. Entonces los 10 mandamientos nos posibilitan una vida organizada, nos posibilitan la libertad en comunión con otras personas, nos ayudan para respetarnos mutuamente. Entonces no son prohibiciones, sino Dios nos da el marco para poder convivir con otras personas. Y sí, tomando esto como ejemplo, todas las empresas tienen un reglamento en su empresa. Bueno, se llega a tal hora, se termina a tal hora, de tal hora. Esto de o sea, cada empresa para que funcione debe tener un reglamento. Entonces también el ser humano, tenemos incluso las historias del pueblo de Israel, llegaron a momentos donde ellos cada uno hacía lo que les parecía bien y eso no era bien. Eso, hay lo que es, seguía cada uno sus deseos de carnales y estaban desorientados y el pueblo tuvo que perecer. Realmente no pudo avanzar mucho porque dijeron queremos sin Dios, queremos a nuestra manera, y eso no es lo que realmente Dios quiere. Bueno, Melquiades, ¿será que podemos volver a escuchar una canción más? Entonces seguimos aquí con el diálogo para que podamos seguir haciendo algunas preguntas más de lo que es sobre la Biblia. Estamos aquí en compañía con el pastor Unro, Teo Unro, con el tema de la relevancia de la Biblia en nuestros días, compartiendo de esa manera con la audiencia. Y si usted se agregó más tarde, te digo de nuevo el número el cual puedes usar para llamarnos, para pedir consulta, para consejería, y también puedes enviarnos tu opinión. 0984 77 77 07 es el del departamento de la consejería de Radio ZP30. Hemos hablado sobre la relevancia de la Biblia con el concepto, el propósito. Y pastor, ¿qué dificulta a una persona tener el hábito de la lectura bíblica? Bueno, hoy en día estamos muy ocupados y parece que siempre nos falta el tiempo para apartarlo y leer la Biblia. Entonces tenemos tiempo para el trabajo, tenemos tiempo para pasar mucho tiempo en el celular, tenemos tiempo para los deportes, la televisión, pero parece que siempre nos falta el tiempo para leer la Biblia. Entonces eso es una dificultad, que muchas veces nos falta esa disciplina diaria de decir, bueno, esta media hora del día me dedico a la lectura de la Biblia y la oración. Si no hacemos esa decisión de antemano, nos va a resultar muy difícil encontrar esta media hora. Algunas personas prefieren hacerlo a la mañana, durante su tiempo de mate, donde ya toman mate y leen la Biblia, oran, escuchan algunas canciones. Otros prefieren hacerlo quizás a la noche antes de acostarse. Eso ya depende de cada persona, cuando mejor se puede concentrar en la lectura de la Biblia, en la oración. En mi caso, yo lo hago a la mañana con el mate. Tengo allí una hora de tiempo para leer la Biblia, para orar, para tomar mi mate, desayunar. Entonces es así un poco una hora sagrada para mí al inicio del día. Y lo que me ha ayudado también en leer la Biblia en forma más sistemática, yo comencé hace 10 años más o menos de llevar un diario, donde anoto cada día algunas
cosas importantes que me enseñó el texto. Entonces, eso me ayuda para leer en forma más sistemática la Biblia, para concentrarme un poco más en lo que estoy leyendo, tratando de entender lo que me enseña la Biblia y anotar algo de algunas enseñanzas prácticas que he aprendido el último año y medio, en vez de anotar algo que aprendí del texto después de leer la Biblia o un libro de reflexión. En vez de orar en voz alta, escribo mi oración. Entonces eso me ayuda para concentrarme más en lo que estoy orando. Quizás una semana después o un mes después puedo volver y releer lo que pedí a Dios hace un mes o hace un año y ver si Dios ya me respondió a eso. Así que creo que lo que nos impide muchas veces es esa falta de disciplina, de querer meter la lectura de la Biblia así durante el día cuando más me convenga, pero allí casi siempre me va a faltar este tiempo. Entonces necesito disciplinarme y apartar cierto tiempo del día para concentrarme en eso. Y sí, ese buen hábito de leer a la mañana, a la primera hora, a mí me ayudó mucho el testimonio de un empresario que escuché una vez, que él dijo que él había tenido la costumbre de leer, sí, la Biblia a la mañana, pero había tenido su lectura bíblica, pero siempre él se ocupaba mucho de mirar el noticiero. Y hasta que se dio cuenta un día que el impacto que tenía el noticiero en su vida diaria, hubo asalto aquí, hubo un asalto allá, hubo un robo en esta parte, y normalmente nuestros noticieros son muy negativos, sacan toda la maldad que hay. Entonces él dijo, decidimos con mi esposa de no ver el noticiero ni escuchar a la mañana, solamente nuestra Biblia, la oración, nuestro mate, y nos dimos cuenta la gran bendición que cayó sobre nuestra vida. A partir de ahí empezábamos el día con mucha tranquilidad. Después nos enterábamos igual de lo que pasaba, no había un problema con eso. Y después muchas veces a la siesta, ahí ya no, era otro tema, escuchar el noticiero, porque son las mismas noticias de la mañana normalmente. Entonces yo dije, es cierto, yo había hecho lo mismo, que estaba muy pendiente también al noticiero, y siendo como pastor siempre nos habían enseñado, hay que saber también lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Pero me di cuenta también, a partir de ese día hicimos lo mismo con mi esposa, nada de noticiero a la mañana, simplemente la palabra de Dios, lectura bíblica y la oración, nuestra devocional con el mate. Y eso es realmente algo lo que bendice nuestra vida, lo que impacta nuestra vida y lo que nos da un espíritu positivo. Quizás una dificultad para muchas personas es también saber cómo leer la Biblia, porque la Biblia es un libro grueso y a veces nos preguntamos, bueno, ¿dónde comienzo? Comienzo con Génesis y leo así a través de la Biblia hasta Apocalipsis. El problema es muchos se quedan estancados en Número, en Levíticos o allí en el libro de los Reyes, y ya no saben cómo seguir. Entonces quizás es también importante tener un cierto plan de lectura de la Biblia, comenzar quizás con el Nuevo Testamento, con los 4 evangelios, después volver al Antiguo Testamento, leer Génesis, Éxodo, volver al Nuevo Testamento, leer algunas de las cartas de Pablo, pero encontrar una forma de lectura que te ayuda para no caer en eso de, bueno, es tan difícil leer esos capítulos, prefiero dejarlo y me concentro en otras cosas. Entonces a veces también te ayudan ciertos planes de lectura de la Biblia,
que te enseñan, bueno, dónde comenzar, cuántos capítulos leer por día, cuántos versículos. Yo he intentado muchas cosas y tener cierta variedad también en mi lectura bíblica. Durante un año yo traté de leer por toda la Biblia en un año. Eso significaba leer 4 capítulos por día, 3 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento. Eso me ayudaba para terminar la Biblia en un año. En otras oportunidades he leído a través del Nuevo Testamento, comenzando con Mateo y leyendo a través de todo el Nuevo Testamento, siempre subrayando textos importantes porque eso te ayuda para encontrar ciertos versículos que te ayudan para tu vida práctica, volviendo al Antiguo Testamento. Así que creo que cada persona necesita encontrar un poquito su estilo que mejor le ayuda para leer la Biblia diariamente y no caer en eso de decir, bueno, todo es aburrido y me lo dejo y pone la Biblia en el armario y se olvida de eso. Entonces necesitamos simplemente encontrar ciertas formas que nos ayudan a permanecer en eso, variar nuestros estilos de vida, de lectura, para que eso permanezca como algo interesante y fresco cada día. Sí, pastor, sí, de repente nos está escuchando alguna persona nueva en la fe que recién ha entregado su vida a Cristo, está experimentando los primeros momentos de lectura bíblica. ¿Y qué podrías decirle dónde debería empezar? Porque pensando en el Antiguo Testamento, que bueno, es linda las historias también, ¿verdad? Pero ¿qué podrías decirle a esa persona nueva en la fe? ¿Qué libro es más fácil de entender? ¿Dónde debería empezar? Bueno, yo diría un libro bueno para comenzar es el Evangelio de San Juan o el Evangelio de San Marcos, que es un resumen más corto, pero muy compacto de la vida de Jesús. Entonces yo diría que uno de esos dos, San Marcos o San Juan, sería bueno para iniciar. Génesis, que te da un resumen de lo que pasó al inicio, cómo Dios creó toda la tierra y a los seres humanos. Después Hechos es un libro muy interesante que habla del inicio de la iglesia y cómo Dios estaba obrando a través de los apóstoles y especialmente de Pablo para que la iglesia se expanda por todo el reino romano de aquel tiempo. Así que esos son algunos libros que serían fáciles para iniciar, especialmente comenzando quizás con uno de los evangelios que nos habla justamente de Jesús y la salvación a través de Jesús, que es la base de nuestra fe y de nuestra vida como cristiano. Veo que nuestra hora está avanzando, estamos llegando a los minutos finales. Por último, pastor, ¿cuáles serían algunos consejos prácticos que podrías dar o tal vez algunas experiencias tuyas también? Bueno, como ya dije, encontrar variedad en la lectura de la Biblia. Lo que yo he hecho en los últimos años, variar entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, leer ciertos libros del Nuevo Testamento, después volver al Antiguo Testamento, leer, por ejemplo, a través de los libros proféticos, o en cierto momento yo leía cada día un salmo adicionalmente al texto normal de la Biblia que leía. Entonces leía un salmo y un capítulo de Proverbios. Lo hacía durante casi todo un año, cada día un salmo y un capítulo de Proverbios que nos dan muchos consejos prácticos para la vida. Entonces esa variedad, encontrar tu estilo que mejor te ayuda para realmente que la Biblia mantenga esa frescura, este interés para ti.
Si estás casado, leerlo junto con la esposa, con la familia, para que eso sea un hábito dentro del hogar, que se lea la Biblia o que la Biblia esté, sí, como un libro sobre la mesa, que los chicos aprenden que papá y mamá se rigen por las enseñanzas de la Biblia. Entonces es muy importante leer la Biblia en familia, contar a los chicos, a los niños, las historias de la Biblia, y allí hay muchos libros especialmente para niños, o Biblias especialmente para niños. Y me recuerdo que cuando nuestra hija era pequeña, cuántas veces a la noche le hemos leído las historias de la Biblia. Ella prácticamente ya lo conocía todo de memoria, pero igual quería que lo leamos antes de dormir. Entonces, esos buenos hábitos en la casa. Lo que a mí también me ha ayudado en ciertos momentos de la vida es memorizar versículos. Especialmente hace algunos años, cuando pasé por un momento de cierta crisis. Entonces busqué un versículo para cada semana y lo memoricé. Lo anoté sobre un papelito y lo tenía en mi bolsillo, y durante el día siempre podía repetir este versículo, y eso me ayudó mucho para fortalecer mi fe y confiar en Dios a pesar de las dificultades que estaba pasando. Así que creo que cuestión de encontrar diferentes formas que te ayudan para que la Biblia, la palabra de Dios, te habla, y que el Espíritu puede usarlo dentro de ti para hacerte recordar de verdades importantes. Actualmente, y pensando en los últimos meses que he pasado, lo que más me han ayudado son las canciones que hablan de ciertas verdades bíblicas, ciertas promesas de Dios. Y he escuchado muchas canciones adicionalmente a leer la Biblia, anotar mis oraciones, pero encontrar algo que en las diferentes etapas de tu vida te ayudan para estar lo más cerca de Dios posible, y escuchar el hablar de su espíritu, que quizás no siempre lo vas a escuchar tan fuerte. A veces tienes que pasar días o semanas para entender lo que te quiere decir, pero tratar de estar en contacto con Él lo más cercano posible, ocupándole con su palabra, con la oración, con canciones que te hablan en forma especial, buscando formas que te ayudan para mantener ese contacto cercano con Dios. Sí, también cuando leemos la Biblia, cuanto más leemos la Biblia, eso influye en nuestro andar diario. Y también el tema de memorizar es un punto yo creo que clave, porque el día que, bueno, suceda tal vez en nuestro país algún día que nos prohíban la Biblia, entonces lo que tenemos memorizado no nos pueden sacar, ¿verdad? Entonces esto sería una ventaja también de memorizar y de usarlo en cualquier momento. Muchas veces estamos en el momento sin Biblia y necesitamos consolar a alguien, necesitamos ayudar a alguien o para nosotros mismos, y podemos citar esos versículos. Eso de memorizar es una muy buena disciplina. Especialmente en momentos de crisis. A mí me cuesta memorizar textos bíblicos, pero tengo memorizado algunos textos claves, por ejemplo, Salmo 23, y después otros versículos de los Salmos, el Padre Nuestro, algunos textos del Nuevo Testamento. Y pensando sobre mi experiencia del año pasado, estos textos que tenía memorizado me ayudaban para pasar esa situación difícil en la que estuvo cuando mi esposa estuvo enferma. Entonces, repitiendo constantemente esos versículos, esos textos que había memorizado, usándolo en mis oraciones, memorizándolo, recitándolo cuando no podía dormir. Entonces esos textos que tienes memorizado
te ayudan en esos momentos de crisis para estar más cerca de Dios. Y sí, cuando Jesús hace esa promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final, también de nuestra parte tenemos que hacer para que Él pueda estar cerca, ¿verdad? Permitirle, en otras palabras, permitirle que Él esté cerca, no solamente esperar que Él venga de su parte, sino al dar tanta lectura y memorizar y citar versículos de la palabra de Dios, hacer la oración, ahí le abrimos la puerta para que Él realmente esté cerca de nosotros. Algunas palabras finales, pastor. Estamos unos minutos más, entonces, para hacer la conclusión. Sí, como ya dijimos al inicio, la palabra de la Biblia es la palabra de Dios. Dios ha usado la palabra humana para comunicarse con nosotros y lo ha hecho de tal forma para que lo podamos entender leyendo la Biblia, ocupándonos con su palabra, y cuanto más nos ocupamos con su palabra, más vamos a poder entender su hablar también. Pero es una decisión consciente que tenemos que hacer, no es algo automático y no es algo fácil. Necesitamos tener esa disciplina, esa decisión consciente de querer leer la Biblia, de querer poner la Biblia como base de nuestra vida. Así que es una decisión consciente que cada uno tiene que hacer y tratar de disciplinarse para cumplir con eso también diariamente. Y Dios, como ya dijiste, nos ha dado tantas promesas en su palabra y nos ha prometido que si nosotros quedamos en su palabra, Él va a quedar en nosotros y Él va a estar con nosotros cada día. Así que cuanto más quedamos en su palabra, más vamos a experimentar la guía y la orientación y el amor de Cristo también en nuestra vida. Querido oyente, si usted está escuchando este programa, aquí en la radio también tenemos la venta de Biblias. Si usted no tiene una Biblia, necesita una Biblia, pueda comprarlo. Hoy día también se puede bajar, como hemos dicho, por internet en su celular, puedes tener la Biblia. Hay tanta accesibilidad tenemos y estamos muy agradecidos también a Dios por dejarnos nuevamente un gobierno que nos sigue permitiendo esta palabra de Dios tan libremente. Lo podemos llevar en donde queremos, podemos leerlo en los colegios. Nos tocó en esos días enseñarlo en las escuelas. Y eso es algo tan importante, que nosotros podamos llevar esas palabras de aliento, tantas promesas como aquí dijo el pastor ahí en la palabra de Dios, para que nosotros podamos seguir viviendo según las reglas, según el deseo de Dios. Entonces, queremos, terminando este programa, invitando nuevamente para la campaña evangelística que hoy tiene su última noche en ese lugar del barrio Boreal, y comienza, entiendo, a las 7 con una previa de música, de canciones, y ahí nuevamente usted puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y posteriormente a la prédica también estamos con ese número que he dicho y lo repito de nuevo, el 0984 777707. Estamos para atender las llamadas como equipo de consejería. Si usted necesita hablar con alguien personalmente después de la prédica, estamos a disposición, queremos ayudarte, queremos que usted pueda encontrar esta salvación tan preciosa que se predica en esos días. Y el próximo fin de semana, jueves, viernes y sábado, en el barrio Amistad, sigue con el mismo programa. Pastor, te agradezco muchísimo por tenerte hoy aquí con nosotros. Realmente hemos podido aprender mucho en esa mañana, y realmente ese ánimo que nos has dejado de leer, tener como hábito la lectura bíblica, que cada uno podemos
tener ese hábito, y un hábito no se forma en un día. Eso hay que trabajar para eso, hay que disciplinar, ya hemos escuchado, hay que disciplinarnos para poder tener ese hábito. Queremos terminar esto con una oración, queremos comunicarnos con Dios, y voy a pedir acá al pastor Teo si nos puede guiar en una oración, y de esa manera te invitamos para que puedas volver a escucharnos el próximo sábado. Tenemos de nuevo con otro tema importante el próximo sábado a las 7:30. Este programa usted puede volver a escuchar mañana a las 20 horas, y también lo puedes encontrar en la app de Radio ZP30. Pastor, ¿podrías guiarnos en una oración? Y de esa manera nos despedimos de cada oyente. Padre nuestro, te damos gracias que tú estás hablando a nosotros por medio de tu palabra. Es tu gracia, tu amor hacia nosotros, que tú nos has dejado tu palabra, y a través de tu palabra nos estás enseñando, nos estás corrigiendo, nos estás enseñando el camino de la salvación. Gracias, Señor, que tenemos esa libertad en nuestro país de leer y estudiar tan abiertamente la palabra de Dios. Es un privilegio, y te pedimos, Señor, que tú nos puedas ayudar para aprovechar esto, de tener nuestra Biblia, de leer nuestra Biblia, de estudiar nuestra Biblia, de realmente conocer nuestra Biblia, para que tú puedas cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de relacionarnos con nuestro prójimo. Que tu palabra de Dios pueda ser la base de nuestra Biblia, y que el Espíritu Santo pueda usar tu palabra para obrar en nosotros, fortalecernos, enseñarnos, consolarnos en momentos de dificultad, y enseñarnos tu camino. Ayúdanos, Señor, para tener ese hábito de leer tu palabra, de conocer tu palabra, y de enseñar tus palabras a otros. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas también en nuestro trabajo diario, y que allí donde estemos podamos ser luz y sal para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.